Reconstruido. Capítulo 17. Vierte desde una taza llena. Izuku se había enfrentado a un hombre que se hacía llamar el símbolo del mal y había dejado a All Might en una situación difícil. Había luchado contra asesinos en serie, villanos y superarmas de bioingeniería. No estaba seguro de si alguno de ellos era tan aterrador como la forma de conducir de Nemuri. Oh, Dios, no estoy seguro de si alguna vez me acostumbraré a eso, jadeó Izuku, tratando de asegurarse de no vomitar en la acera. ¿De qué estás hablando, Izuku? Tú Hisashi, te lo juro. ¿Qué estómagos tan sensibles? Nemuri lo miró con indiferencia por encima de sus gafas de sol. Su profesora vestía informalmente con una camiseta de tirantes y vaqueros, y golpeaba el suelo con sus sandalias fuera del manantial de la juventud. ¿Aliteración? ¿En serio? Izuku se apartó las manos de las rodillas para levantarse. ¿Tienes que castigarme así? ¿En serio? Yo apaciguo esos tristes contratiempos con una cabeza de apio que alegra el mal ajeno. Cabeza de apio. Ahí estaba la espinaca. No más preguntas, joven alumno. Nemuri abrió la puerta del salón para que Izuku entrara primero. Todo se revelará con el tiempo. ¿Qué estamos haciendo aquí, Nemuri? Esa era una pregunta, Izuku, y una válida. Básicamente me secuestraste a las 9 de la mañana. Siento que merezco una explicación. Nemuri chasqueó la lengua. Los niños de hoy en día no aprecian la acumulación de cosas. Solo buscan la gratificación instantánea. Nemuri encendió las luces y lo condujo a una mesa en la esquina. Hoy vamos a practicar el autocuidado. Si te dejara solo, te agotarías trabajando, así que le pregunté a Inko si podía robarte por un día, ya que soy una hermana mayor tan cariñosa y maravillosa, no me dejaría agotar trabajando. Lo miró con incredulidad. Saliste del hospital ayer y ya intentaste salir a correr esta mañana. Sé que odias estar quieto, pero tómate un minuto para relajarte y sentarte. Izuku se sentó en la silla frente a su maestro. Admitía que se sentía un poco cansado. Le habían quitado la escayola, pero los médicos le habían advertido que debía tomarse las cosas con calma hasta su próxima cita con Recovery Girl. Era difícil quedarse quieto sabiendo que incluso ahora los villanos se preparaban para aprovechar el vacío de poder dejado por la retirada de All Might. El héroe número 1 se había ido y era solo cuestión de tiempo para que las consecuencias volvieran. ¿Cómo iba a estar ausente? Era el sucesor. Necesitaba entrenar. Necesitaba ser mejor. Sé que sientes que deberías estar haciendo más. Puso los ojos en blanco ante la sorpresa que se dibujó en su rostro. Ya he tenido experiencia, ¿sabes? Eres un héroe, Izuku. Todos odiamos quedarnos quietos. Sé que Shouta tiende a insistir, pero necesitas tomarte un tiempo para ti. No puedes salvar a nadie si no estás durmiendo, comiendo o agotando tu energía. Tienes que servir de una taza llena, si no, no te quedará nada. Y es mi trabajo como tu hermana mayor honoraria asegurarme de que te cuides, así que, levantó 2 frascos de esmalte de uñas y los hizo sonar. ¿De qué color? Izuku suspiró. No parecía que pudiera salir de esta. Rojo, supongo. Uf, no. Sé que te encantan tus zapatos rojos, pero ¿en serio? ¿Puedes usar otros colores? Las uñas rojas son para los sex symbols, las femes fatales. No sé si estás lista para eso. No, vamos con un azul oscuro. Este te quedará bien. ¿Por qué me preguntaste si simplemente ibas a ir con quien tú querías? No cuestiones a tu sobrina, Izuku. Es de mala educación. El silencio que se apoderó de él fue reconfortante, interrumpido ocasionalmente por el suave tarareo de Nemuri. Sus pinceladas eran precisas y delicadas. Al cambiar de mano, Izuku sintió extrañamente pesadas sus uñas recién pintadas. El color que Nemuri había elegido era un azul oscuro, casi negro en las zonas con mayor espesor. Motas plateadas salpicaban las uñas como estrellas. Podía admitir que le hacía sentir bien tomarse un respiro. Había estado trabajando a toda máquina desde los exámenes finales. Que alguien más lo cuidara era un cambio reconfortante tras las frenéticas batallas en las que se había visto obligado a meterse. Sé que hemos estado trabajando en tu personalidad y manteniéndola, pero hay un momento y un lugar para ello. Es una lección difícil y yo tampoco lo hago bien siempre. Pero tienes que asegurarte de tener tiempo para Izuku y Deku. Busca gente o espacios con los que puedas tomarte un respiro. Busca un pasatiempo, sal con algunas citas, haz cualquier cosa menos entrenar o ser Deku. La risa de Ochako resonó en su cabeza. Recordó estar sentado con ella en la azotea, olvidando el almuerzo.
Pensó en su viaje al centro comercial, en lo que no sabía entonces que sería su primera cita. La primera vez que la vio, luchando por alejarse del punto cero. Una mano le aplastó las mejillas, interrumpiendo sus pensamientos. Lo sabía. Estás enamorado de Ochako. ¿Qué? ¿Eh? No lo soy. Lo eres. Acabas de murmurar su nombre. Nemuri dejó escapar un grito dramático y se llevó una mano al pecho. Estás enamorada y no me lo dijiste. Tal vez por eso no te lo dije. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu Mee-san, Izuku? En realidad no eres mi hermana, lo sabes, ¿verdad? ¡Qué cruel! Gracias por reunirse con nosotros, Midoriya-san. Shouta se sentó rígido en el sofá, intentando ignorar el peso cambiante de All Might a su lado. Ansiaba deshacerse de la estúpida corbata que le apretaba demasiado el cuello e irse a casa con sus gatos y su marido, pero tenía que hacerlo. Estaba sinceramente sorprendido de lo bien que iban la mayoría de estas visitas a domicilio. Hasta el momento, todos los padres habían aceptado enviar a sus hijos de vuelta a la UA y habían aprobado los planes para crear dormitorios. Incluso los Bakugou habían sido bastante fáciles de convencer, pero Shouta presentía que esta conversación iba a ser mucho más difícil. Intentaremos no abusar de su tiempo hoy. Lamentamos profundamente el dolor y la preocupación que les hemos causado a usted y a su familia. Por favor, no, dijo con voz suave y casi quebrada. Mi hijo es todo lo que tengo. No hay disculpas que puedan compensar el peligro que ha corrido. Sé que no fue tu culpa y que este es su sueño, pero como su madre, debo priorizar su seguridad, aunque él no lo quiera. No voy a perder a Izuku. Así que necesitas darme una razón de peso para permitirle regresar a la UA. Perdí a mi mejor amigo en la UA. Murió durante un programa de estudio y trabajo en nuestro segundo año. Pensé que podría proteger a mis estudiantes de un destino similar animándolos y haciéndoles comprender que el mundo puede ser cruel. Pero empiezo a darme cuenta de que eso no es lo que este grupo necesita. Eso no es lo que Izuku necesita. Shouta hizo una reverencia, presionando la cabeza contra el suelo. Su espalda protestó, tirando de las quemaduras y los puntos recién curados, pero se negó a levantarse antes de que su mensaje se hiciera sentir. Me disculpo por haberle fallado a Izuku estos últimos meses. No volverá a suceder, lo juro. Shouta sintió que Yagi se unía a él en el suelo. El hombre más alto ocupaba mucho más espacio y Shouta sintió una punzada de preocupación por su salud. A pesar de su figura más alta y desgarbada, la frente de Yagi también tocó el suelo de madera. Midoriya-san, como su mentor y héroe, era mi responsabilidad asegurarme de que Izuku escapara antes de que comenzara la lucha en camino. Debido a mi debilidad, se vio obligado a defenderse de los villanos mientras yo libraba mi propia batalla. Debería haberlo cuidado mejor, pero permíteme el honor de seguir entrenándolo. Izuku será una luz en este mundo, con o sin mi intervención. Es más por egoísmo que te pido que sigas ayudando a moldear esa luz. Mentor. ¿Seguir entrenando? Pensó Shouta. Definitivamente hay más en su relación con los Midoriya de lo que Yagi ha estado dejando ver. Por favor, levántense los dos. Ambos hombres tardaron un momento en levantarse del suelo y volver a acomodarse en el sofá. All Might, eres el ídolo de mi hijo. Te pedí que vivieras para él y lo hiciste. Ni siquiera tú puedes estar en todas partes en todo momento, símbolo de la paz. Sé que el trabajo de héroe será peligroso y es el sueño de mi hijo. Pero ha sido en la UA donde lo han atacado una y otra vez cuando debería estar a salvo. Debería seguir aprendiendo, pero se ha visto envuelto en situaciones para las que no está preparado y lo han lastimado. ¿Cómo puedo, como su madre, permitir que esto siga sucediendo? Estamos usando los dormitorios para vigilar mejor a los estudiantes. Las medidas de seguridad renovadas tras el uso también se aplicarán a los nuevos dormitorios. Shouta continuó explicando las diversas mejoras que habían implementado en los sistemas de seguridad. La mayoría se les había explicado a los padres en la actualización que recibieron después del uso, así como en la carta que se les envió para explicar el sistema de dormitorios propuesto, pero no estaba de más repasarlo. Shouta había terminado de explicar los nuevos sistemas de drones cuando Inko levantó una mano para detenerlo. Su voz se fue apagando, esperando a que ella hablara. Me recuerdas a mi esposo, Aizawa-san. Siempre tan concentrado en los árboles que no puedes ver el bosque. Estoy segura de que la seguridad de la escuela es de primera. Me has dado la seguridad de que Izuku estará a salvo en el futuro, y si algo he aprendido estos últimos meses es que Izuku es mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. ¿Pero por qué debería dejar que Izuku regrese a la UA?
¿Por qué no me mantengo firme y me niego a dejar que mi hijo se exponga a estas situaciones peligrosas? Porque no se detendrá. Aizawa bajó la mirada hacia sus manos, que se apretaban alrededor de la taza de té que sostenía. Todos los mejores héroes comparten la misma cualidad. Estoy seguro de que Yagi estará de acuerdo conmigo. El empuje incansable que ha demostrado tu hijo, esa necesidad innata de ser un héroe y hacer lo correcto, es algo poco común. Todos los mejores héroes que he conocido tienen esa cualidad. Tienen esa pasión. No creo que nadie pueda impedir que se convierta en un héroe. Ni siquiera tú. Inko guardó silencio un buen rato. Juntó los dedos bajo la barbilla, absorta en sus pensamientos. Yagi empezó a moverse junto a Shouta. Tardó tanto que las piernas de Shouta se le pusieron rígidas. Definitivamente iba a pedirle a Izashi un masaje cuando regresara. Finalmente, volvió a hablar. No he alentado a Izuku tanto como debería. Su padre trabajó en seguridad privada después de graduarse del ejército. Sé exactamente cuánto te cuesta ser quien defiende a los demás. Quería proteger a Izuku de esa vida, pero supongo que ya no es una opción. Aceptaré los dormitorios y permitiré que Izuku continúe en la UA. Una vez que Shouta completó el papeleo y lo guardó en su bolso, él y Yagi se dirigieron hacia la puerta. Se detuvo en la salida y se volvió hacia Inko. Si me permite preguntar, señora, ¿qué le pasó a su marido? Su mano giró el anillo que aún llevaba en el dedo. Desapareció hace 16 años. Afortunadamente, el viaje de regreso para Izuku fue menos emocionante. Al bajar del coche de Nemuri frente a su apartamento, asomó la cabeza por la ventana abierta. Gracias de nuevo, Nemuri, por todo. Me divertí mucho. Claro, chaval. Yo también me divertí. Izuku se dio una palmadita en los bolsillos, asegurándose de tenerlo todo antes de darse la vuelta. Izuku, gritó Nemuri. Se detuvo y volvió al coche. Si alguna vez necesitas hablar, puedes hablar conmigo. O con Oundog. ¿Perro sabueso sensei? Sí. Es un perro de terapia con licencia. ¿Cómo funciona? La verdad es que no tengo ni idea, pero ese tipo tiene más trabajos que yo. Present Mic. Lo tendré en cuenta. Gracias, Neresan. Izuku ignoró el chillido de su profesor mientras se giraba para volver a entrar. Al entrar al apartamento y quitarse los zapatos en la puerta, se giró para ver a su madre en la sala, con una copa de vino en la mano. Parecía un poco agotada, pero aún así asomó la cabeza al oír la puerta abrirse. La televisión ponía un reality show que creía no haber visto nunca a su madre. Mamá. Ya llegué. Ay, Izuku. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal tu día de autocuidado con Nemuri? Fue muy divertido. Más relajante de lo que esperaba, si te soy sincera. Iba a cenar con Ochako, ¿te parece bien? Claro, cariño. Solo asegúrate de estar en casa antes del toque de queda. Lo haré. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Izuku. Izuku ignoró el extraño comportamiento de su madre. Probablemente seguía preocupada por su salud. Y lo más importante, tenía una cita que preparar. Y Miko se tambaleó por el callejón, con la carne transformada derritiéndose. Estaba sola de nuevo. La liga se había roto, otra familia se había separado, dejando a Miko con la tarea de recoger los pedazos. Davi se había marchado furiosa, Ruize y Spinner habían hablado de vidas normales y se habían marchado, e incluso Magne se había ido sola. Ahora solo quedaba Miko. Una ola de oscuridad amenazaba con azotarla. Sola otra vez, Miko, llegó la voz de su padre. Eres un monstruo. Mereces estar sola. Nunca podrías pertenecer a este mundo. Las manos de Miko se cerraron en puños, con los nudillos blancos por la presión. No importa dónde corras, siempre acabarás sola. Un crujido sonó en la palma de su mano. Estiró los dedos y encontró un único frasco, con apenas rastros de rojo arremolinándose en el fondo. Todavía no estoy sola, padre. Apretó el frasco contra su pecho. Había logrado recolectar solo unas gotas de la sangre de Izuku al rascarle la mejilla, pero fue suficiente para hacerle compañía por ahora. Verlo en acción volando sobre ella era asombroso, pero necesitaba más respuestas. Podía sentir lo que fuera ese algo. Cualquier chispa que albergara en su interior que atrajera a otras personas importantes y poderosas a su órbita, ella la había sentido. Y ansiaba sentirla de nuevo. Espérame, Izuku. Nos vemos pronto. Ochako estaba nerviosa. Se sentía ridículo estar nerviosa solo porque su mano estaba en la de Izuku. Ella y Deku se habían tomado de la mano muchas veces, pero esta vez era especial.
Era su primera cita oficial y quería que todo fuera perfecto. Habían parado a comer ramen en un puesto cerca del parque antes de comprar un helado, e Izuku la llevaba a una playa para que pudieran ver la puesta de sol en el agua. Debería haber sido perfecto. Pero Izuku estaba mucho más callado de lo habitual. Ese sitio de ramen era una ganga. Sin duda deberíamos volver. Izuku emitió un leve zumbido como respuesta. Ochako se devanó los sesos desesperadamente buscando maneras de llenar el creciente silencio. Los sonidos de la ciudad empezaban a desvanecerse tras ellos. La zona más cercana a la playa seguía estando escasamente poblada a pesar de que Dagobah volvía a estar limpia. Un rápido apretón de la mano de Izuku en la suya le hizo saber que la escuchaba, aunque no le prestara toda la atención. Me alegra que por fin hayamos podido hacer algo así. Siento que ha sido una cosa tras otra. Desde que terminaron los exámenes finales Izuku seguía sin responder. Ochako empezaba a preocuparse. Parecía estar bien cuando lo visitó en el hospital, pero desde que salió se mostraba más retraído de lo que nunca lo había visto. Aún tenía ojeras. No le sorprendería que tuviera pesadillas. Había tenido varias desde que se enteró de su captura. Había intentado disimularlo, pero Ochako también notó que le temblaban las manos. Cuando sostenía los palillos, e incluso ahora, mientras le sostenía la mano, sus dedos se crispaban de vez en cuando. Al llegar al paseo marítimo y acercarse a la barandilla, Ochako pensó que era hora de sacar su arma secreta. Los dirigió hacia un banco cerca de la barandilla que aún ofrecía vistas al océano. Siéntate. Le puso las manos en los hombros y se esforzó un poco para obligarlo a sentarse. Podría haberse soltado fácilmente, ambos lo sabían, pero se dejó obligar a sentarse. Le arremangó la manga derecha. Ante esto, Izuku empezó a apartarse. Ochako, ¿qué estás? Siéntate, Izuku. Confía en mí. Izuku dejó de forcejear y dejó que Ochako se arremangara. He estado haciendo esto por mi papá desde que era pequeña, solo necesito que me avises si es demasiado, ¿de acuerdo? Se frotó las manos para calentarlas y comenzó a presionar los dedos en el brazo de Izuku justo debajo del hombro. Solía hacer esto por mi papá cuando llegaba a casa después de un largo día de trabajo. Lo hice flotar hasta el techo un par de veces, pero dijo que nunca se dio cuenta porque estaba flotando en una nube. Empezó a frotar sus pulgares en círculos opuestos. Ambos hacia arriba hacia el hombro y luego hacia afuera, hacia abajo hacia el codo y de nuevo hacia adentro para unirse. Con cada pasada, se movía un poco más abajo, desde el hombro hasta la muñeca. De vez en cuando, se detenía para presionar un poco más profundo en un nudo muscular particularmente tenso. Tenía cuidado de no irritar las cicatrices que cubrían la piel y cuando tocaba una zona que lo hacía estremecer, se inclinaba para depositarle un ligero beso. Lentamente, sintió que Izuku se relajaba con su tacto. Su postura se encorvó un poco y ella disimuló una sonrisa dándole un rápido beso en el hombro. Puede que a medianoche no le hiciera gracia que se encorvara, pero estaba segura de que reconocería que era una buena causa. Al llegar a su muñeca, deslizó los dedos por su brazo y presionó el pecho contra su espalda. Colocó las manos sobre sus genitales, más pronunciados ahora que estaba ligeramente encorvado, y comenzó a frotar sus pulgares siguiendo el mismo patrón. «Háblame, Deku», le susurró al oído para no romper la relajación en la que se había sumido su novio. «¿Qué pasa?» Sintió que su espalda se ponía rígida de nuevo antes de que se relajara de nuevo en su agarre. «Tengo miedo, Ochako». Casi se pierde la confesión susurrada. La murmuró al aire y solo su experiencia con los murmullos de Izuku le permitió captarla. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué quieres decir? Hay muchas expectativas puestas en mí. Mucha gente me observa y confía en que seré un gran héroe. ¿Pero qué pasa si no puedo? Apenas salvé a Kota. Casi muero contra la liga una docena de veces. ¿Cómo voy a estar a la altura? Había algo que Izuku no decía. Ella lo notaba en la forma en que se mordía el labio, como para contenerse físicamente. Tenía las manos apretadas contra los muslos, la tensión volviendo a su cuerpo. Todo cambia constantemente bajo mis pies. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que desconocía de Izuku. Para ser alguien tan abierto y cariñoso, rara vez hablaba de sí mismo. Nunca hablaba de sus amigos de la secundaria, de su padre ni de los accidentes graciosos con sus peculiaridades de niño. Hablaba de por qué quería ser un héroe, pero siempre era vago. Nunca hablaba de por qué Bakugou parecía tan empeñado en odiarlo, ni de cómo se conocieron, ni de por qué tenía la tolerancia al dolor suficiente para romperse el brazo y seguir luchando.
pero también sabía que no importaba. Ochako conocía a Midoriya Izuku. Conocía su bondad, su valentía y la férrea determinación por salvar a la gente que lo impulsaba a romperse una y otra vez como las olas en una costa rocosa. Sabía que Izuku atravesaría el infierno para salvar a alguien sin dudarlo, solo necesitaba que supiera que ya no tenía que hacerlo solo. No tienes que ser un héroe, no conmigo. Ochako se acercó y se sentó junto a Izuku en el banco. Por ahora basta con ser Izuku. Nunca tendrás que ser nada más conmigo. Le rodeó los hombros con un brazo y lo abrazó. No tienes que salvar a todos tú solo. Todos estaremos ahí contigo. Yo estaré aquí todo el tiempo. Izuku se inclinó hacia el abrazo como un hombre desesperado por un bote salvavidas en el océano, pero a Ochako no le importó cargar con su peso. Izuku era la persona más heroica que había conocido. Si no podía salvarlo de sus problemas, ¿por qué era una heroína? Lo siento por arruinar nuestra primera cita real, murmuró en su pecho. No está arruinado. Siempre me alegra estar ahí para ti, Izuku. Se hizo el silencio entre ellos, pero Ochako no estaba preocupada esta vez. Si había algo con lo que podía contar sobre Izuku era con su perseverancia. Le dio un beso en la sien y vio cómo el sol se ponía en el horizonte. Los instintos de un héroe eran sus salvavidas. A menudo marcaban la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla, y los de Nemuri le habían estado gritando desde que salió del apartamento de Midoriya. Alguien la vigilaba. Había tomado caminos secundarios y atajos, y había usado todos los recursos de su arsenal para intentar despistarlos, pero ese ligero ardor persistía en su nuca. Quienquiera que la vigilara era astuto, lo que significaba que era peligroso. Nemuri se marchó de su apartamento. Ella, como muchas otras heroínas, ya había lidiado con acosadores y fans enloquecidos, y había descubierto que la mejor solución era dejar que Nezu se encargara de ellos. Tener a otros cerca siempre era útil, y Nezu era un gran protector de las personas y los lugares que consideraba suyos. Ua era el lugar más seguro del país, en gran parte gracias al roedor que lo dirigía. Por suerte, el campus estaba desierto durante los últimos días de las vacaciones de verano, así que, aunque su acosador fuera peligroso, ningún estudiante quedaría en la mira. Al entrar en el aparcamiento de profesores, bajo el césped delantero, el director peludo la esperaba. Ah, Kayama. Veo que hoy te pareces demasiado a mí. Parece que tienes cola. Nemuri esperaba que su expresión inexpresiva transmitiera lo poco que le importaba el retorcido sentido del humor de su jefe. ¿Sabes quién es? No. No han hecho contacto, pero sospecho que siguen aquí. Las alarmas sonaron, interrumpiendo a Nemuri. El aire se partió en dos con un remolino de púrpura y negro. Cuando un brazo empezó a emerger del vacío, la electricidad estática llenó el aire. Una pequeña varilla cayó del techo y un rayo impactó la figura nebulosa. Cuando la varilla se retrajo y el rayo eléctrico dejó de castigar al intruso, el cuerpo de Kurohiri quedó inmóvil en el suelo entre Nemuri y Nezu. Bueno, esto es interesante.